Hola, queridos estudiantes de la maestría de Psicología Clínica. Este es el video correspondiente a la semana número 1 y como ya les había comentado en el video anterior de la presentación, vamos a estar haciendo como algunas anotaciones importantes con respecto a temas que debemos de considerar o de acotar con respecto a lo que ustedes van a revisar en extenso. Y en esta semana en particular vamos a revisar o vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades del psicoanálisis. Y como les decía anteriormente, la psicología científica surge casi a la par de los primeros escritos que Freud empieza a publicar con respecto a lo que es esta teoría del psicoanálisis, con respecto a lo que es varias otras cuestiones como por ejemplo la sexualidad, como por ejemplo el líbido, algunas otras cuestiones que estuvo teorizando en este tiempo. Recordamos que Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, que a partir de ahí empezamos a hacer como varias, eh, orientaciones quizá con relación al psicoanálisis. Este señor era médico de formación, era neurólogo, y bueno, en estas prácticas que tenía hospitalarias, de repente los pacientes tenían como algunas conductas un poco curiosas para él, por decirlo de alguna manera, porque no se encerraban o no tenían una explicación propiamente médica. En este sentido, este señor, que era bastante curioso, decía, bueno, ¿cómo puede ser posible que estas personas tengan este tipo de situaciones y los médicos simplemente digan, ay, pues es como quién sabe qué cosa tiene, ¿no? Ahí déjalo, no pasa nada, o se está haciendo, cuestiones por el estilo. Entonces, incluso él hace como algunos experimentos y en estos experimentos logra ver que no es que el paciente se estuviera haciendo, o sea, que estuviera fingiendo lo que estaba teniendo, por ejemplo, una catatonia donde no podía moverse, veía que sí había reflejo pupilar, reflejo al dolor, o sea, algunas cuestiones por el estilo que llamaban la atención y que en teoría no tendrían que estar presentes si la persona estuviera fingiendo alguna situación de este estilo. Entonces empieza a preguntar que tendría que haber algo más profundo, algo que no se estaba como explicando médicamente y que pudiera. En este sentido, empieza como a observar con los pacientes, incluso va como a algunas ponencias en esos tiempos con respecto a la histeria con pacientes que tenía Charcot y con la hipnosis. Entonces empieza a notar que había como algunas otras cosas, se forma con Charcot, se forma con algunos otros médicos importantes de la época que trataban cosas que no eran aceptadas quizá médicamente, y a partir de eso empieza a teorizar cuando empieza a trabajar con los pacientes y empieza a notar que había cosas como muy curiosas. Una de esas cosas curiosas tenía que ver con la parte de la sexualidad y esta situación de la sexualidad que para esa época era como algo muy reservado, sobre todo porque recordemos que era época victoriana, donde las mujeres estaban cubiertas de pe a pa y que la parte de la sexualidad era como muy tabú para muchas cosas. Entonces este señor fue súper adelantado a su época y obviamente pues teorizar que muchas de estas cuestiones de enfermedad, por decirlo de alguna manera, tenían que ver con la cuestión de la sexualidad, pues fue una cuestión bastante escandalosa en ese tiempo, pero pues también dio bastantes cosas que lograban como explicar algunas situaciones que no eran explicables médicamente. Dentro de esta situación empieza a teorizar esta parte del inconsciente, empieza a notar que hay conflictos sexuales desde muy pequeño. Incluso habla acerca de la sexualidad infantil, algo que era como de, no, es que los niños, ¿cómo van a tener sexualidad en ese momento? Eso es algo de adultos. Bueno, pues empieza a hacer teorías bastante interesantes con respecto a lo que era la sexualidad. Empieza también a hablar de una estructura que nos va mediando y esta estructura es precisamente una de las tópicas que propone, que es la de el aparato psíquico, donde habla acerca del yo, del ello, del superyo. Todas estas cuestiones bastante importantes empiezan a tener como mucho sentido y sobre todo empiezan a tener mucha relevancia, porque además también otra tópica de la que habla Sigmund Freud hace referencia a esta estructura mental que había, que no solamente era el aparato psíquico, sino que también había una estructura consciente, una estructura preconsciente, una estructura inconsciente. Y el inconsciente era como lo más importante, lo que estuvo trabajando, sobre todo porque era algo escondido, era algo que a lo que no se podía acceder tan fácilmente. Es decir, que tú en una
terapia tú pudieras como simplemente decirle, a ver, cuéntame tus deseos más profundos. Quizá la persona ni siquiera tiene idea de cuáles son esos deseos tan profundos, porque es algo que está en el inconsciente, no es algo que la persona tenga en el momento, o que pueda tronar los dedos y decir, ah, sí, tengo este sueño, no, tengo este deseo. No funciona así de esta manera. Incluso Freud hacía referencia que a través del inconsciente se podía acceder a estas situaciones traumáticas, estos deseos, estas situaciones que no eran como tan fáciles de acceder solamente con la palabra. Y a través de ello, pues notó como varias formas en las que se podría tener acerca, bueno, se podría tener como más información con relación a ello. Otra cuestión importante de considerar con respecto a esta situación de estas generalidades, es que, bueno, pues el psicoanálisis es esta primera escuela de psicoterapia que podemos tener. Hay muchas cosas ahorita que podríamos considerar con respecto al psicoanálisis, principalmente pensando si es una teoría que todavía es válida, si es una teoría que tiene una validez científica. Recordemos que como tal el psicoanálisis no va de la mano con lo que sería el positivismo. El psicoanálisis tiene un método propio y ese método propio es por medio de que se hace toda esta parte de estos estudios. Por lo tanto, estos teóricos que defienden el psicoanálisis en referencia a que, bueno, el psicoanálisis es como punto y aparte de lo que podría ser pues la fundamentación científica que tenemos actualmente que proviene del positivismo. O sea, son cosas como completamente diferentes, aunque Freud se formó como médico en esta parte científica, sí tiene un método propio que hay que tomarlo en cuenta y que, bueno, pues eso también le da cierta disculpa, si lo podríamos decir de alguna manera, y que, bueno, también hay que considerar que el psicoanálisis ya tiene más de 100 años existiendo. Y que, bueno, muchas de las cuestiones o teorías que propuso Freud pues han ido evolucionando, incluso otras han sido muy cuestionadas con respecto a toda esta parte con relación a la, a la parte femenina con respecto a la patología. Entonces, bueno, pues hay muchas cuestiones y obviamente pues ha ido evolucionando. Tenemos otros teóricos que también van de la mano con el psicoanálisis, pero en particular esta materia vamos a irnos con estos primeros orígenes que es de Freud para no cometer como algunas cuestiones complicadas, sobre todo porque algunos otros teóricos empiezan a tener otras ideas un poco diferentes que se pueden salir quizá de la línea inicial de lo que sería el psicoanálisis. Bueno, pues esto es todo por esta primera semana. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación, algún comentario, ahí están los espacios propios dentro de la plataforma para que podamos tener este contacto y nos vemos en la siguiente semana.